A mí no me gusta mucho eso de volver a enamorar. Yo creo que hay que volver a representar. Volver a representar. Darío, en 2021 asumiste la responsabilidad de representar a los tandilenses en el Consejo Deliberante. Cuando mirás estos años de trabajo, ¿qué significa para vos asumir esa tarea? ¿Qué implica para vos en lo cotidiano representar a los tandilenses en el Consejo? Creo que es una tarea muy importante, espero haberla cumplido y haber estado a la altura de las circunstancias. Para mí es una responsabilidad muy grande, como creo que para cualquiera debiese serlo, ¿no? Que haya un número de tandilenses que deposite una confianza en uno y entienda que puede representar las ideas que encarnamos, ¿no? Creo que es un acto de mucha importancia para la democracia, para el funcionamiento de una comunidad, para el funcionamiento de una ciudad. Nosotros representamos una idea y tratamos de que esa idea se vea reflejada en nuestro accionar acá en el Consejo Deliberante, ya sea a través de los proyectos que se presentan, de la defensa de los temas que hacemos y cómo nos posicionamos frente a otros temas que tienen que ver con el quehacer doméstico de la ciudad, ¿no? En estos 4 años trabajaste en muchos proyectos, varios nacidos de demandas concretas de vecinos e instituciones. Pero sabemos que no alcanza con presentar un expediente. Hace falta compromiso, insistencia y, sobre todo, capacidad de construir acuerdos dejando de lado la mezquindad política. Si pensás en este periodo, ¿en qué proyectos sentís que esa forma de trabajar se puso realmente en juego? Bien, sí, en general el trabajo nuestro cotidiano tiene que ver con eso, ¿no? De escuchar demandas, de tratar de no esperar que, digamos, que las demandas vengan a nosotros, sino también un recorrido y una relación constante, digamos, con todo el entorno que uno tiene, con la ciudad, con los distintos barrios, con los sectores productivos, con los distintos sectores sociales, y tratar de pensar soluciones y llevarla adelante. A partir de ahí, la tarea que tiene es estudiar la normativa vigente, a ver si hay algo que esté contemplado en eso, y si no, crear una normativa nueva que atienda esta problemática. A partir de ahí, digamos, cuando uno presenta un proyecto, lo que consigue es tratar de generar acuerdos que puedan hacer que este proyecto se apruebe. Nosotros, si me decís qué proyecto, creo que logramos construir un consenso importante, me parece a mí, de varios que hemos presentado, el proyecto que tiene que ver con la gestión de los residuos sólidos urbanos de la ciudad, que a partir de una problemática concreta y un tema que nosotros venimos planteando hace mucho tiempo, que tiene que ver con cómo generamos un ambiente más amigable y de qué forma tratamos los residuos para que esto sea así, cuando se suscitó una circunstancia específica que había que trocar unas tierras porque para el municipio necesitaba nuevas tierras para hacer un nuevo relleno sanitario, nosotros, como se necesitaba una mayoría agravada, es decir, los 2/3 del Consejo Deliberante, vimos una oportunidad. Y en esa oportunidad lo que tuvimos que hacer fue construir los consensos necesarios para lograr esta ordenanza, que para mí fue de las más importantes, si me decía a mí, aunque casi 3 años después de haber sido aprobada, el Ejecutivo al día de la fecha no ha avanzado muchísimo con esto. Pero bueno, la ordenanza está, la normativa está y alguien la va a tomar en algún momento y yo creo que se va a aplicar y va a ser importante, ¿no? Te quiero mostrar este fragmento de tu intervención en la sesión de prórroga del 2022, cuando se trató el presupuesto 2023 y tu bloque decidió rechazarlo. Yo creo que este presupuesto no tiene que ver con el Bicentenario de Tandil, sino que tiene que ver con un proceso electoral que vamos a llevar nosotros adelante el año que viene y que tiene que ver más con cómo hacer todas esas cuestiones que en los últimos 3 años hemos visto que se ha hecho muy poco de parte del municipio de Tandil en cuanto a infraestructura que necesita la ciudad, sacando lo financiado por la Nación y la provincia, y que se va a hacer en función de un proyecto eleccionario del intendente Miguel Luque. Por estos motivos es que no vamos a acompañar ni el cálculo de recursos, ni la ordenanza fiscal impositiva. ¿Qué te llevó a sostener esa postura? No, en ese momento entendíamos que era un presupuesto que estaba más direccionado a cuestiones políticas electorales, era un año electoral, el 2023, y claramente el intendente había puesto el horizonte a través de lo que había sido, digamos, una construcción del Tandil del Bicentenario, las mesas que había trabajado, digamos. Nosotros entendíamos que era
como estirar el horizonte político del intendente, que nosotros entendíamos que en ese momento estaba agotado, y ese presupuesto reflejaba eso y quizás no las necesidades concretas de Tandil, ¿no? Nosotros cuando analizábamos esos presupuestos veíamos que no se generaban políticas de suelo y vivienda, veíamos que se seguía sobrecargando con las tasas municipales en los sectores productivos, veíamos que no apuntaba a una planificación del Tandil del futuro, como para decir, bueno, qué obras tienen que ver con el crecimiento de la ciudad de acá a 20 años y son estratégicas y quizás no se ven tanto y quizás para un año electoral no sirvan. Tenía que ver con eso y sobre todo con una realidad política que estaba dada en que el Ejecutivo, como la mayoría del tiempo que ha tenido, tenía una mayoría absoluta en el Consejo Deliberante que le permitía sacar la mayoría de los proyectos que ellos quisiesen sin ningún diálogo con nadie, ¿no? Entonces eso hacía que para el Ejecutivo sea más cómodo rechazar cualquier pedido de nuestro espacio político de incorporar distintos temas en el presupuesto y votarlo a favor y a nosotros también en cierta medida terminábamos en la comodidad de rechazarlo porque no aceptaban nada de lo que nosotros proponíamos, ¿no? Pero bueno, ese ejercicio por suerte se acabó el día de que perdieron la mayoría en el Consejo Deliberante y hubo una pluralidad de voces que hizo que entre todos tengamos que construir los consensos necesarios para sacar cualquier ordenanza o cualquier proyecto. En este último año te vimos posicionarte muchas veces frente a medidas del gobierno de Milei, por el de financiamiento de universidades, al INTA, al teatro, a los jubilados, a las personas con discapacidad y a los trabajadores. Esa es la verdadera razón del ajuste permanente que se está haciendo sobre los distintos sectores del Estado, que el gobierno necesita plata para ponérsela al Fondo Monetario Internacional. El astro del fútbol argentino, Diego Armando Maradona, decía que hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados. O sincerémonos y digamos que gobernamos para el Fondo Monetario Internacional, porque tiene esa vocación de cipayo. ¿Por qué consideraste importante dar esas discusiones desde el Consejo Deliberante? Yo creo que es uno de los ámbitos de la democracia, en los ámbitos de la democracia, como los legislativos, ya sean locales, provinciales o nacionales, son ámbitos de discusión. Y en esos ámbitos de discusión es donde se refleja la cotidianidad también, en nuestro caso, de lo que sucede en nuestra ciudad. Si vos ves todos esos temas que vos me nombrás, ahí hay ciudadanos y ciudadanas de carne y hueso que habitan Tandil, ya sean estudiantes universitarios, docentes, trabajadores no docentes, jubilados, trabajadores de Tandil, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier medida que atente contra cualquiera de estos grupos está atentando contra la calidad de vida que tenemos en nuestra ciudad. Me parece que eso hay que entenderlo, que digamos, si uno pretende una ciudad pujante no va a ser sin la universidad, si pretende una ciudad pujante no va a ser sin los trabajadores, si pretende una ciudad pujante no va a ser sin nuestros adultos mayores, los jubilados y las jubiladas. Si uno pretende una ciudad pujante no puede ser que el sector público se retire y no haga ningún tipo de obra, ¿no? Entonces cuando vos estás ante un gobierno de carácter neocolonial que no trabaja para los intereses nacionales, no trabaja para los sectores sociales y económicos, digamos, que están dentro de nuestro país y tiene más que ver su trabajo con cómo genera condiciones para que una potencia extranjera pueda tener beneficios sobre nuestro país, como lo hemos vivido a lo largo del tiempo. Yo me parece que esto que estamos viendo hoy en Argentina es lo más parecido a lo que se vio con el menemismo, ¿no? Una fiesta de un poquito tiempo y después el sufrimiento, crecimiento de la desocupación, desempleo, pobreza, extranjerización de la economía, descapitalización de las empresas, desnacionalización de las empresas y de las tierras de la Argentina. Entonces, digamos, todo ese combo, digamos, que terminó en el 19 y 20 de diciembre del 2001, lamentablemente lo que yo estoy viendo que sucede ahora, ¿no? Entonces, tengo el deber moral. Quizás hay veces que uno podría elegir posicionarse para donde va el viento y decir, bueno, no, me conviene por ahí, quizás no me conviene hablar tanto en contra del presidente Milei porque el Tandil saca tantos votos, etcétera. Bueno, yo creo que tengo el deber moral, patriótico, histórico de decir las cosas que se tienen que decir, aunque eso conlleve quizás prepararse para perder elecciones, ¿no? También impulsaste muchas declaraciones de interés, reconocimientos y distinciones a deportistas, artistas e instituciones de Tandil. ¿Por qué crees que es importante que el Consejo haga este tipo de reconocimientos? ¿Qué tiene que ver con la identidad de la ciudad? Yo creo que todo, digamos, me parece que quienes tenemos una visión de la vida, de desarrollar el individuo a través de la comunidad, ¿no? De que ni que la comunidad prevalezca sobre el individuo, ni el individuo sobre la comunidad, en esa armonía que uno entiende como filosofía de vida, aplicada en la política. Me parece que el reconocimiento a un montón de actores, ya sea del deporte, de la cultura, de distintos ámbitos de los quehaceres de la vida de Tandil,
tiene que ver con eso, reconocer, digamos, una identidad tandilense, una forma de ser tandilense, que en estos tiempos, digamos, tan vertiginosos y de crecimiento tan rápido y en tan corto tiempo, me parece que el desafío es ese, cómo crecer sin perder la identidad, ¿no? Porque si no lo que vamos a hacer es quienes hemos nacido en esta amada ciudad y queremos seguir viviendo y criar a nuestra familia, a nuestros hijos, es cómo conservar ese Tandil que todos queremos, sin quedarnos en el pasado, sin pretender, digamos, que Tandil vuelva a ser el pueblo que fue antes, porque no lo va a hacer, sería ir contra la evolución misma de esta ciudad, pero cómo conservamos eso sin perder identidad y no nos convertimos en otra cosa que no somos, digamos, ¿no? Quizás mucha gente que viene a vivir acá, que es de Buenos Aires, capaz que busca costumbres que tenía en Buenos Aires, bueno, a esa gente nosotros decimos, bueno, nosotros tenemos nuestra identidad, los recibimos con los brazos abiertos, pero queremos seguir viviendo de la manera en que nosotros lo hacemos, con tranquilidad, con un desarrollo armónico en la comunidad, con un desarrollo armónico, digamos, en la sociedad, poder conservar esas cuestiones, el desarrollo de la comunidad a través de la cultura y el deporte es lo que la enriquece, ¿no? Imagínate una comunidad sin desarrollos artísticos, culturales, deportivos, sería una cuestión meramente de individuos, consumidores o productores y nada más, ¿no? Entonces las relaciones entre nosotros serían solamente de índole comercial o económico, ¿no? Me parece que la vida, lo que hace la sociedad es crecer, tiene que ver con el crecimiento, digamos, cultural y deportivo, ¿no? Cuando mirás estos 4 años, ¿qué balance haces? ¿Qué aprendizajes te deja haber sido concejal en un periodo tan dinámico para la política local y nacional? Yo creo que todo siempre en la vida debe ser un aprendizaje, las cuestiones buenas, las cuestiones malas, las más o menos. Para mí fueron años bastante movidos, digamos, los primeros 2 años acá fue entre el gobierno anterior, donde uno tenía la posibilidad por primera vez a través de lo que hacía el diputado Rogelio Iparraguirre de gestionar un montón de cuestiones para Tandil y que tenían más que ver con cuestiones ejecutivas quizás y cómo acompañar eso del Consejo Deliberante. Eso fue algo muy, muy, muy interesante porque permitió, digamos, quienes queremos Tandil y quienes trabajamos por Tandil, nos permitió demostrar un montón de cuestiones para la ciudadanía, digamos, ¿no? de que puedan apreciar lo que tangiblemente el trabajo que uno hace. Y los segundos 2 años, ya con otra composición del Consejo Deliberante, donde el Ejecutivo no tenía la mayoría absoluta, me parece que eso fue muy interesante, aprender la cuestión del diálogo. Si vos decís de los casi 25 años que lleva Lunghi en el ejercicio del poder, llevando adelante el Ejecutivo local, 20 y pico de años lo hizo con mayoría acá, ¿no? Entonces eso lo que hacía impedía mucho del diálogo y el intercambio de propuestas. Bueno, ahora me parece que estos 2 años, yo creo que la mayoría de los bloques o de los concejales, más allá de la pertenencia política que tengan, van a plantear lo mismo, ¿no? La posibilidad de enriquecerse escuchando la voz del otro, ¿no? Eso me parece que es lo más gratificante que me llevo de estos 2 años, es eso, de poder intercambiar, entender que hay posiciones distintas, que no hay enemigos políticos, que hay adversarios circunstanciales y que después cuando uno piensa en el bien común, en el bien de la ciudad, en el bien de algún sector particular, no es tan difícil ponerse de acuerdo. Quizás lo que tenemos es distintas miradas de cómo abordar los problemas, pero bueno, hay que hacer una síntesis y en esa síntesis está un poquito de lo que uno deja de lado y lo que uno puede incorporar de la visión que uno tiene, me parece que por ahí va. ¿Y quiénes sentís que te acompañaron en estos 4 años? ¿Hay personas o instituciones a los que te gustaría agradecerles? Pero primero todos mis compañeros y mis compañeras, primero que nada, digamos, uno pertenece a un colectivo político que trabaja, a mí me toca en esta ocasión ocupar el lugar de concejal, pero hay otros compañeros y compañeras que trabajan en un partido político, en una unidad básica, en un centro de estudiantes, en un sindicato, en una empresa, un pequeño productor, digamos, todo ese grupo político con el cual yo me siento parte y doy gracias a Dios de poder haber sido un representante de él, me parece que es lo que uno le da contención. Uno no está acá porque uno se lo haya ganado, sino porque hay un conjunto de gente que trabajó para que yo estuviera acá o otra gente estuviera acá. Entonces uno me parece que cuando habla acá adentro, cuando expresa una opinión, tiene que tener en todo momento presente que lo está haciendo no a título personal, sino a título de un montón de gente que trabaja, que pone el cuerpo y que pone las horas al servicio de otro, ¿no? Porque al fin y al cabo la política es eso, es como damos tiempo de uno para el servicio de la comunidad, o debiese ser eso. Yo por lo menos lo entiendo así y entiendo que el grupo político al que pertenezco lo entendemos de esa forma.
Y por último, mirando hacia adelante, ¿cómo se articula la tarea que tuviste estos 4 años con la que tendrá Rogelio a partir del 10 de diciembre? ¿Cómo se inserta tu trabajo dentro de un proyecto político que busca gobernar Tandil en los próximos años? Y un poco como lo que te decía, me parece que eso tiene una continuidad, porque uno, digamos, la cuestión política o la vida misma no empieza cuando empieza uno o cuando termina uno, digamos, ¿no? Uno tiene que entender que forma parte de algo más amplio. No es una experiencia personal la que yo vengo a vivir acá, yo me voy de acá y al otro día sigo militando, sigo presentando proyectos, sigo trabajando para que en este caso Rogelio o el compañero o compañera que le toque pueda seguir presentando proyectos, porque al fin y al cabo, digamos, uno no abraza la política en tiempos circunstanciales porque a uno le toca ocupar un lugar, sino porque uno entiende que es la forma de colaborar con el entorno con el que vive y incluso te diría que hasta una forma de vida. Entonces me parece que como fui concejal en otro momento y me tocó después cumplir otras funciones y después volver acá, el día de mañana va a haber compañeros y compañeras que lo van a hacer igual o mejor que uno.